Bienvenidos a un nuevo programa de Palabras Simples del canal del Poder Judicial, un espacio para explicarles ciertos temas jurídicos de manera cercana para que ustedes los entiendan. Hoy nos acompaña el abogado de la Universidad de Chile, Ramón Sepúlveda. Ramón, muchas gracias por estar con nosotros. Hola, ¿cómo estamos? Y también nuestra periodista del canal del Poder Judicial, Estefanía Severín. Estefanía, ¿cómo te va? Gusto en saludar. Exactamente, gracias Sebastián. Hoy día vamos a hablar sobre la Ley de Calidad de Vivienda. Para eso primero vamos a iniciar con una pequeña cápsula introductoria. En 1996 se promulgó la Ley de Calidad de la Construcción a partir de una modificación realizada a la Ley General de Urbanismo y Construcciones. Esta normativa fijó las acciones legales que deben iniciar los dueños de aquellas propiedades que presentan fallas estructurales y quiénes son los responsables. La Ley de Calidad de la Construcción experimentó una nueva reforma en 2005, donde se incluyeron 3 plazos de prescripción: 10 años para los daños estructurales, 5 años para las instalaciones, como por ejemplo las tuberías, y 3 años para las terminaciones. Bueno, Ramón, hoy día importante tema, sobre todo en un país sísmico como el chileno, la Ley de Calidad de la Vivienda, que obviamente la gente tiene que manejarla bien, sobre todo si es que compra un inmueble y quiere después el día de mañana saber en qué plazos poder ir a pedirle a la persona que se la vendió que le responda por las fallas. Pero tengo entendido que esta ley parte solamente con la persona que construye la casa. O sea, quiere decir que estos plazos que hay parten de partida con la persona que construye y que entrega la primera venta. Sí, lo importante de la Ley de Calidad de la Vivienda, Calidad de la Construcción, es que se establece una persona responsable. Se establece un responsable específico que es justamente el primer vendedor, que es clave para un consumidor que compra una propiedad y que tiene lo primero que saber antes de consultar a un abogado o tomar la decisión de ejercer una acción civil, saber a quién tiene que dirigirse. El primer vendedor es quien tiene responsabilidades civiles por todos los daños o fallas que generen perjuicio durante la ejecución de la construcción o una vez entregada la propiedad. Y en base a eso, contra quién tiene que accionar la persona que tiene un inconveniente con la propiedad que acaba de adquirir o comprar, es al primer vendedor, y los plazos son diferenciados según cuál sea la falla. Yo diría que hay 3 tramos de plazo. El primer plazo de prescripción para presentar una demanda civil indemnizatoria son 10 años cuando la propiedad, cuando el defecto de la construcción es la estructura soportante del inmueble. Por ejemplo, el caso de las viviendas que se cayeron en Maipú, Don Tristán creo que se llama uno, que colapsa la propiedad y se cae. Ahí el plazo de prescripción para presentar una demanda civil son 10 años. Luego hay un segundo plazo de prescripción que dice relación con los elementos de construcción y con las instalaciones. Me refiero a una muralla, un techo, una losa o instalaciones sanitarias o instalación eléctrica, que ahí el plazo es de 5 años. Y luego, lo que es menor que lo que acabo de señalar, el plazo de 3 años, que dice relación con las terminaciones o los acabados de obra, la pintura, el yeso, un calefón, algo que ya dice relación con las terminaciones. Y acá lo que es muy relevante también es que el plazo de cuando se cuenta la prescripción es distinto según sea cuál tipo de acción que se va a interponer. En los 2 primeros casos, el plazo se cuenta desde la recepción final por la Dirección de Obras Municipales, y el segundo plazo se cuenta desde que el inmueble fue inscrito a nombre del comprador, y por lo tanto dice relación también con que la persona va a poder ver las terminaciones una vez que llega a la propiedad, la inspecciona y la comienza a utilizar. Claro, en el último tramo tiene 3 años de plazo una vez que ya recibe, ya que está inscrita el inmueble en el conservador de bienes raíces. Desde ahí ya empieza a correr los 3 años. ¿Y cómo uno puede llegar a determinar el tema de los daños? ¿Cómo lo hace la justicia para que cuando llega una persona se enfrenta a este tipo de temas? Yo no sé, llevo 10 años, 8 años viviendo acá y me doy cuenta que en realidad tiene una falla estructural importante mi vivienda. Ahí, ¿quién tiene que hacer? ¿La gente es la que tiene que contratar un perito? ¿La justicia te va a proveer? ¿Los tribunales te van a poder entregar? ¿Cómo se ve el tema para decir, oiga, sí, efectivamente acá hubo un incumplimiento de garantías por parte de la persona que lo vendió? A nosotros nos pasó que tuvimos un caso muy importante contra una constructora grande a nivel nacional, que una propiedad de bastante valor comenzó a fallar. Y la respuesta que la constructora nos daba era que la construcción en Chile es artesanal, es decir, se realiza por maestros que terminan construyendo de manera, digamos, controlada, pero que se hace por personas que pueden fallar en el momento de estar edificando. Esa respuesta, que se suma a la respuesta de que la única forma de saber cuándo una propiedad falla o no es utilizándola. Por lo tanto, lo primero que tiene que hacer la persona una vez que llega a este inmueble, que debería ser el primer comprador o un comprador dentro de los plazos de prescripción, es utilizar la propiedad. Y claro, si estamos hablando de los 3 años, las fallas en las terminaciones las va a poder observar cuando hay una grieta,
cuando hay humedad en alguna Cierran zona, una puerta. se levanta, o sea, a nosotros nos pasó que las baldosas se levantaban, tú tirabas un huevo o algo y la baldosa se quebraba. Esas son fallas de determinaciones y una manera simple de poder, digamos, saber si efectivamente hay una falla. Hay empresas que se dedican también a inspeccionar las casas y que revisan cuáles son las fallas y te hacen un checklist de lo que efectivamente podría tener algún problema en la propiedad. Ahora, distinto es con lo que ocurre en los otros dos casos, porque para que la estructura soportante falle, tiene que haber un colapso y tiene que quedar en condiciones de caerse la propiedad. Eso es más evidente y dice relación fundamentalmente con que hay un sismo que genere un colapso en la propiedad. Respecto al segundo punto, entendemos que también pasa por una cuestión de uso, pero también para que haya una falla en los elementos de construcción o que haya una falla en las instalaciones, debería haber una situación que sea más o menos genérica en los departamentos y debería ser una falla que le ocurre digamos, a varias personas y ahí también va a pasar por el uso, pero va a haber una cuestión que va a ser más colapsante porque van a haber varias personas que tienen ese problema. Había un caso que nos pasó a nosotros también en un edificio donde todas las cocinas fallaron y todas las cocinas explotaban. Y efectivamente había una falla ya de los elementos de la construcción y que ponía en riesgo a las personas y ahí se demandó a la inmobiliaria, que era la que había vendido, por una falla ya en todo el sistema de instalación de las cocinas. Lo que tú me preguntas dice relación con cómo se prueba, cuándo entra el perito. Para accionar en Chile tú no tienes que acompañar ningún antecedente fundante de tu demanda, solamente tu pretensión y los hechos que la fundan, además del derecho que legitima tu acción. Lo que dice relación con el perito va a pasar por una etapa de prueba. Es aconsejable que algún profesional, al igual que en otras materias como en negligencia médica, te diga si efectivamente hay motivo plausible para poder demandar, para no iniciar un juicio que te va a generar costo y no va a llegar a ningún buen puerto. Por lo tanto, sería bueno asesorarse por alguien que te diga si esta propiedad tiene defecto o tiene problemas que te van a generar más adelante quizás un problema mayor, porque puede que hoy día sea una gotera, pero puede que en 8 años más el techo se te empiece a caer. Por lo tanto, cuando una persona, un consumidor, ve algún problema en su vivienda, es bueno que la inspeccione porque luego, pasados los plazos de prescripción, no va a tener a quién recurrir. Y en ese sentido, el perito ya va a entrar una vez que se demande y entremos a la etapa de prueba y va a ser un perito designado por el tribunal o por acuerdo de las partes, quien va a tener que en definitiva decir quién tuvo la responsabilidad, si fue defecto de construcción, si fue defecto del arquitecto, si fue defecto de los materiales. Sin embargo, eso dice relación con quién es el responsable, pero a quién tú tienes que demandar es al primer vendedor, quien después puede demandar a la persona responsable por el defecto puntual que tuvo la propiedad. Y en ese sentido, por ejemplo, en casos de sismo, casos excepcionales, por ejemplo, de desastres naturales, ¿la ley se aplica de la misma forma? Bueno, cuando hay un caso fortuito, no sé, por ejemplo, lo que ocurre con los incendios o lo que ocurra con una situación que se escapa de la realidad de un país sísmico, porque un sismo, efectivamente, la norma en Chile exige que el edificio no se caiga. O sea, si un edificio se cae y la estructura soportante falla, la inmobiliaria no podría decir que es un caso fortuito, un hecho que él no pudo prever, porque justamente la norma de construcción en Chile exige que la propiedad no se caiga. Distinto sería, por ejemplo, si un avión, que también sería un caso fortuito, se estrella contra un edificio y lo bota. Ahí la inmobiliaria no tendría responsabilidad y a quien habría que demandar a la empresa del avión, justamente de la compañía aérea, porque hay un caso fortuito para la inmobiliaria. Yo no pude prever como inmobiliaria que un avión iba a chocar el edificio, pero sí hay otro responsable que es, digamos, quien se estrella contra la propiedad, pero eso se escapa de la calidad de la vivienda porque es un hecho fortuito que no era posible prever ni al momento de construir ni al momento de celebrar el contrato. Eso también pasa con los incendios también. Claro, es más difícil una figura que se quema un incendio, pero sí podría ocurrir con casas, por ejemplo. Un cliente puntual también nuestro compró una casa en un cerro, que era un proyecto muy, digamos, naturaleza, muy alejado de la urbanización, y claro, está en una zona que se puede quemar fácilmente y ahí efectivamente también tienen que haber normas de seguridad que permitan prever. Tú no puedes construir en un cerro y no tener una forma de auxiliar con agua y salvar la situación si hay un incendio menor. Cuando se da una figura de un desastre natural como el que ocurre ahora, ya eso no es posible prever por nadie. Claro, pero igual es interesante ese punto, de que haya una posibilidad en caso de incendio de poder contrarrestar de que hay herramientas. Ramón, yo te quería preguntar respecto a algo excepcional, igual cuando una sociedad lleva adelante un proyecto inmobiliario pero después se disuelve, ¿a quién podría recurrir los propietarios afectados en ese sentido? Bueno, ese es otro factor muy interesante de la ley de calidad de la construcción o vivienda, porque antiguamente se hacía que las personas construían para hacer un proyecto inmobiliario, creaban una empresa de responsabilidad limitada y luego la disolvían porque las responsabilidades con eso las diluían y la gente no tenía quien ir. Hoy día el responsable, si bien es la persona jurídica que construyó la inmobiliaria, la ley determina que si se disolvió la empresa, el responsable es aquella persona que era representante legal al momento de suscribir el contrato. Por lo tanto, si hay una empresa que tiene un bajo patrimonio o que se disolvió, el que tiene que responder de los perjuicios, de los daños,
es justamente el representante legal con su patrimonio propio, que era el que suscribió el contrato al momento de venderse por el primer vendedor la propiedad. O sea, quiere decir que aquí no se salvan los que... No se escapan los que construyeron luego y disolvieron la empresa. Buenísimo. ¿Y qué pasa con el tema de, por ejemplo, yo soy una persona que compro una propiedad y la adquiero y en ese minuto después 3 años más la vendo y 3 años después hay un temblor fuerte y pierde en parte de los cimientos la casa, por poner un ejemplo? Ahí, ¿quién es el que tiene la culpa? Bueno, quien tiene la culpa lo va a determinar el juicio con posterioridad, pero ¿quién es responsable? ¿Quién tiene que responder por la garantía? Justamente la ley se preocupó de disolver estas dudas y dijo que el responsable durante los 3, 5 o 10 años es el primer vendedor. Es decir, si yo tengo una propiedad que la adquirí del primer vendedor y te la transfiero, te la vendo a ti, sigue siendo el primer vendedor responsable dentro de estos plazos, justamente porque yo como vendedor, como quien la adquirió y la transfirió después, no tengo cómo saber cuáles son las formas de construcción que se hicieron por parte del primer vendedor y por lo tanto él sigue siendo responsable. La ley es sumamente clara, el primer vendedor es el responsable durante todos estos periodos de tiempo y él tendrá que responderle a la persona que la adquirió por segunda vez o por tercera si está dentro de los plazos de prescripción. Aunque los propietarios en este sentido puedan dañar la propiedad, igual va a ser responsable siempre el primer vendedor. Lo que pasa es que si tú, por ejemplo, le haces un rayón a la muralla o botas una muralla para poder cambiar y conseguiste los permisos y quieres modificar la propiedad, eso ya no dice relación con elementos de construcción, eso dice relación con una alteración que tú hiciste y eso también va a poder ser la defensa que establezca la inmobiliaria que diga, la verdad es que ese daño, eso que hizo la persona, la modificación de su departamento, es algo que no me empece porque justamente la ley se preocupa de terminaciones y como las terminaciones son en general iguales en todo el edificio, si tú tienes una muralla construida de otra forma, la inmobiliaria va a poder decir esto no es justamente responsabilidad mía porque no era lo que no es la terminación que yo hice y en ese sentido la ley también obliga a mantener los libros de obra y todos los permisos durante este periodo de tiempo para que cuando hay un conflicto se puedan recurrir a estos documentos que son los que dejan la historia de la construcción y cómo se realizó. Y ahí hay un dato importante, la ley se ha preocupado de asegurar quiénes son los responsables de las construcciones y exige también, y esto es importante a nivel de los notarios, que son quienes autorizan los contratos de compraventa, la inmobiliaria, y el notario tiene que certificarlo, está obligado a incorporar en la escritura de compraventa al arquitecto, al casculista, al hito y al jefe de la obra. Por lo tanto, todas esas personas están en la escritura para al final del día saber quién era los responsables y que esta responsabilidad no se diluya. Y si algún notario tiene la idea de suscribir un contrato de compraventa o autorizarlo, más bien dicho, sin incorporar estos datos, y infringe la Ley General de Urbanismo y Construcción y es responsable hasta con una suspensión de 6 meses en su cargo. Por lo tanto, es importante que las personas, efectivamente, y los notarios sean responsables de que acá lo que están jugando es muchas veces con el principal capital de una persona, con el sueño de tener una vivienda propia que probablemente tú esperas que te dure toda la vida. La ley se preocupa de que todos sean responsables y que cuando tú adquieras un bien sea algo de calidad y no algo que te genere un dolor de cabeza 10 años después y por lo tanto es importante que se respeten esas normas y quien no las respete tendrá las sanciones respectivas, tanto infraccionales o como penales que se puedan, seguir por algún incumplimiento a la Ley General de Urbanismo y Construcción. Ramón, muchísimas gracias por estar hoy día con nosotros, te agradecemos, la verdad, yo creo que quedó bastante claro el tema de la Ley de Calidad de Vivienda. Un gusto estar con ustedes, que estén muy bien. Y ustedes, como siempre, los dejamos invitados a que nos visiten en nuestras diversas plataformas del Poder Judicial y en nuestra página www.poderjudicialtv.cl. Yo también me despido de Estefanía. Hasta pronto, está muy bien.